En el norte de México, en una región árida y montañosa, los habitantes de un pequeño pueblo llamado San Jacinto comenzaron a vivir aterrados por un misterio que los rodeaba. Todo comenzó una noche sin luna, cuando los campesinos encontraron a sus animales muertos en el campo. Las cabras, principal fuente de sustento para la comunidad, yacían sin vida, con marcas extrañas en el cuello y completamente desangradas. El terror se extendió rápidamente cuando, noche tras noche, el fenómeno se repetía. Las gentes del lugar, acostumbradas a los relatos de criaturas sobrenaturales, comenzaron a murmurar sobre un ser extraño que se movía en las sombras, un depredador que nadie había visto, pero que todos sentían cerca. Fue entonces cuando alguien lo bautizó, el chupacabras. Una noche, Juan, un joven pastor que cuidaba sus cabras en las afueras del pueblo, decidió quedarse despierto para proteger a sus animales. Armado con una linterna y un viejo rifle, se escondió tras unos arbustos cercanos al corral. El silencio de la noche era perturbador, roto solo por el ocasional balido de las cabras. De pronto, un ruido extraño lo alertó. Algo se movía entre las sombras, algo que no parecía humano ni animal. Una figura baja, deforme, con ojos que brillaban en la oscuridad, emergió lentamente. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando apuntó con su linterna, vio claramente una criatura cubierta de escamas verdosas, con largas extremidades y afilados colmillos. Antes de que pudiera reaccionar, el ser se abalanzó sobre una de las cabras, dejando a Juan paralizado por el miedo. Recobrándose, disparó al aire, esperando ahuyentar a la criatura. El chupacabras, al escuchar el ruido, soltó a su presa y huyó entre las sombras, con una velocidad sobrenatural. Juan corrió al pueblo, gritando lo que había visto, pero pocos le creyeron. A la mañana siguiente, encontraron otra cabra muerta, con las mismas marcas. La noticia atrajo la atención de investigadores y curiosos de fuera del pueblo. Científicos, periodistas y cazadores llegaron a San Jacinto, todos con teorías diferentes. Algunos aseguraban que se trataba de un animal salvaje, posiblemente un coyote enfermo. Otros hablaban de experimentos genéticos o criaturas extraterrestres que habían escapado de un laboratorio secreto. Los lugareños, sin embargo, estaban convencidos de que aquello no pertenecía al mundo natural. Los ancianos del pueblo recordaban historias similares de sus abuelos, relatos de criaturas nocturnas que cazaban en las tinieblas y desaparecían al amanecer. El chupacabra siempre ha estado aquí, pero solo aparece cuando hay desequilibrio en la naturaleza, decían. Decididos a terminar con el terror, los hombres del pueblo organizaron una cacería. Colocaron trampas en los alrededores y montaron guardia armados con machetes, rifles y antorchas. Juan, a pesar del miedo, se unió al grupo. Esa noche, la tensión era palpable. Cerca de la medianoche, escucharon un grito desgarrador. Uno de los hombres había caído en una emboscada de la criatura. Al llegar, encontraron rastros de sangre y las trampas destrozadas. Sin embargo, siguieron las huellas del chupacabras hasta una cueva oculta entre las montañas. En el interior de la cueva, descubrieron un nido. Huesos de animales y manchas de sangre cubrían el suelo. En el fondo, la criatura les observaba, sus ojos brillando con un fuego antinatural. Los hombres comenzaron a disparar, pero el ser era ágil y esquivaba sus ataques. Finalmente, Juan, armado con su rifle, logró herir al chupacabras en una pierna. La criatura lanzó un alarido que hizo eco por toda la cueva, y en un último salto, desapareció en un túnel profundo. Aunque no lograron capturarlo, los ataques cesaron tras esa noche. Algunos pensaron que el chupacabras había muerto por sus heridas, mientras que otros creían que simplemente había huido a otro lugar. La tranquilidad volvió a San Jacinto, pero las marcas del miedo y la incertidumbre
permanecieron. Con el tiempo, los relatos del chupacabras se convirtieron en historias que los mayores contaban a los niños, para mantenerlos alejados de los campos en la oscuridad. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que el peligro había pasado. Varios cazadores continuaron buscando rastros de la criatura en las montañas, sin éxito. Incluso, algunos lugareños aseguraron haber visto sombras extrañas y escuchado gruñidos en las noches más silenciosas. Estos rumores atrajeron a investigadores paranormales y programas de televisión que buscaban pruebas de la existencia del chupacabras. Con el paso de los años, la historia del chupacabras se llenó de teorías. Algunos afirmaban que era una criatura prehistórica que había sobrevivido en aislamiento, mientras que otros defendían la idea de un experimento fallido creado por el hombre. Las explicaciones más fantásticas hablaban de un ser extraterrestre que había quedado atrapado en la Tierra. Los científicos que investigaron las muertes de los animales propusieron teorías más racionales, como ataques de depredadores comunes o enfermedades desconocidas que causaban esas extrañas marcas. Pero ningún análisis logró convencer por completo a los habitantes de San Jacinto. A pesar de los años de relativa calma, de vez en cuando surgían nuevos avistamientos que reavivaban el temor. En una ocasión, un grupo de excursionistas en las montañas aseguró haber visto una figura oscura moviéndose rápidamente entre los árboles. Cuando se acercaron, encontraron huellas inusualmente grandes y restos de animales con marcas similares a las reportadas en San Jacinto. En otro incidente, un campesino de un pueblo vecino afirmó haber disparado contra una criatura que atacaba a su ganado. Aunque no logró matarla, encontró rastros de sangre que, según él, no correspondían a ningún animal conocido. Estos eventos mantuvieron viva la creencia en el chupacabras, alimentando nuevas historias y teorías. La leyenda del chupacabras sigue viva en San Jacinto y en otros pueblos de México. Aunque no se volvió a ver, su historia es contada por los habitantes como un recordatorio de los misterios que aún existen en el mundo. Algunos jóvenes, movidos por la curiosidad, se aventuran en las noches sin luna, esperando ser los primeros en encontrar pruebas definitivas de su existencia. La figura del chupacabras trasciende fronteras y culturas, convirtiéndose en un símbolo del temor a lo desconocido y la fascinación por lo inexplicable. Su historia, cargada de intriga y suspense, representa la eterna lucha entre la ciencia, la superstición y los misterios En el imaginario que nos rodean. colectivo de México, una de las leyendas más conocidas y aterradoras es la de la planchada, una historia que tiene sus raíces en los pasillos silenciosos de los hospitales. Este fantasma, que según los relatos viste un uniforme impecable y muestra una presencia tranquilizadora, es tanto una figura de misterio como de compasión, un eco de tragedias pasadas que continúan resonando en el presente. La leyenda de la planchada tiene muchas versiones, pero la más popular cuenta la historia de Eulalia, una joven enfermera que trabajaba en un hospital durante las primeras décadas del siglo XX. Eulalia era conocida por su profesionalismo y su dedicación a los pacientes. Siempre llevaba su uniforme perfectamente planchado, lo que le ganó el apodo de La Planchada entre sus compañeros. Eulalia también era una mujer bondadosa y empática, cualidades que la hicieron muy querida por quienes la rodeaban. Sin embargo, su vida personal estaba marcada por la soledad, hasta que conoció a un joven médico que llegó a trabajar en el mismo hospital. Eulalia se enamoró perdidamente de él, y pronto comenzaron una relación que, para ella, era el inicio de una vida llena de alegría y esperanza. El idilio de Eulalia no duraría mucho. Después de prometerle matrimonio y un futuro juntos, el médico desapareció sin dar explicaciones. Poco tiempo después, Eulalia descubrió que él había partido a otra ciudad, donde se casó con otra mujer. Este descubrimiento destrozó a Eulalia, quien cayó en una profunda depresión. Su tristeza comenzó a afectar su desempeño como enfermera. Cometía errores, olvidaba administrar medicamentos y descuidaba a sus pacientes.
Una de estas negligencias resultó en la muerte de un enfermo, un hecho que marcó a Eulalia de por vida. Llena de culpa y desesperación, su salud se deterioró rápidamente y finalmente falleció en el mismo hospital donde había dedicado gran parte de su vida. No pasó mucho tiempo antes de que los relatos sobre la planchada comenzaran a circular entre los pacientes y el personal del hospital. Algunos enfermos afirmaban haber sido atendidos por una enfermera de aspecto impecable que aparecía durante la noche. Esta figura fantasmagórica administraba medicamentos, acomodaba las sábanas y consolaba a quienes se sentían solos o angustiados. Lo curioso era que, al describirla, todos coincidían en que vestía un uniforme antiguo, perfectamente planchado, y que desaparecía sin dejar rastro. Al principio, muchos creyeron que se trataba de una enfermera viva, pero al revisar los registros y consultar al personal, descubrían que nadie correspondía a la descripción de la misteriosa mujer. Los testimonios sobre la planchada son numerosos y variados. Algunos pacientes han contado que, en medio de la noche, despertaron para encontrar a esta enfermera sentada a su lado, hablándoles con una voz suave y tranquilizadora. Otros afirman que ella les administró medicamentos o revisó sus signos vitales. Curiosamente, en muchos casos, estas intervenciones fantasmales parecían tener un efecto positivo en la recuperación de los pacientes. Sin embargo, también hay relatos más escalofriantes. Algunos aseguran haber visto a la planchada de pie, al final del pasillo, mirándolos fijamente con una expresión vacía, antes de desaparecer en la oscuridad. Otros dicen haber escuchado sus pasos, o el sonido de una voz susurrante, que les hablaba sin que nadie estuviera presente. Aunque la leyenda de la planchada tiene su origen en un hospital específico, con el tiempo ha trascendido a otros centros médicos de México. Se dice que su espíritu aparece en hospitales de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y muchas otras ciudades del país. Esta ubicuidad ha hecho que la historia de la planchada se convierta en un relato universal dentro del folclore mexicano. En algunos hospitales, el personal incluso ha llegado a reconocer ciertos patrones en las apariciones. Por ejemplo, aseguran que la planchada tiende a manifestarse en áreas donde los pacientes están más graves, o donde las condiciones laborales del personal son particularmente difíciles. Uno de los relatos más perturbadores proviene de un hospital en Puebla, donde una enfermera aseguró haber visto a la planchada en la sala de terapia intensiva. Según su testimonio, escuchó pasos ligeros y, al girar la cabeza, vio a una mujer con un uniforme antiguo caminando entre las camas. Aunque intentó seguirla, la figura desapareció al final del pasillo, dejando solo un frío penetrante en el aire. En otra ocasión, un paciente en Monterrey reportó haber sentido una mano fría acomodándole las sábanas durante la noche. Pensando que era una enfermera, agradeció con un murmullo antes de darse cuenta de que no había nadie en la habitación. Este tipo de encuentros son comunes y han alimentado la creencia de que la planchada actúa como un espíritu protector. La historia de la planchada ha sido objeto de diversas interpretaciones. Para algunos, es un relato que busca exponer la importancia del cuidado y la compasión en el ámbito de la salud. La figura de Eulalia se convierte en un símbolo de redención, un espíritu que intenta compensar en la muerte los errores cometidos en vida. Otros interpretan la leyenda como una advertencia sobre las consecuencias del descuido y la negligencia en el trabajo médico. En este sentido, la planchada es vista como un recordatorio de que los errores pueden tener repercusiones graves, no solo para los pacientes, sino también para quienes los cometen. La figura de la planchada ha inspirado numerosas obras de arte, desde cuentos y novelas hasta películas y programas de televisión. En algunas representaciones, se le da un enfoque trágico, resaltando la humanidad y el dolor de Eulalia, mientras que en otras, se explota su lado más aterrador para crear historias de miedo. En el cine y la televisión, la planchada ha aparecido en varias producciones de terror que exploran su leyenda desde diferentes ángulos. También es un tema recurrente en programas de investigación paranormal, donde se narran los testimonios de quienes aseguran haberla visto.
Un programa de televisión que investigó la leyenda visitó un hospital abandonado en la Ciudad de México. Durante su exploración, captaron audios de voces que decían, «Calma» y «Estoy aquí», en los pasillos. Además, las cámaras de los investigadores mostraron sombras moviéndose rápidamente, lo que aumentó la creencia en la autenticidad de los encuentros sobrenaturales. Otro caso conocido involucró a un escritor que, inspirado por la leyenda, decidió pasar una noche en un hospital donde se decía que la planchada aparecía con frecuencia. Durante su estadía, sintió una presión en el pecho y escuchó un susurro que decía, «No tengas miedo». Estas experiencias reforzaron su interés en narrar la historia en su obra. La leyenda de la planchada es un ejemplo poderoso de cómo las historias de fantasmas pueden reflejar nuestras esperanzas, temores y preocupaciones. En este caso, combina elementos de redención, culpa y compasión, creando un relato que resuena tanto en el ámbito médico como en el cultural. A pesar de las diversas interpretaciones, una cosa es segura. La planchada sigue siendo una presencia en el imaginario colectivo de México, un recordatorio de que, a veces, las emociones humanas trascienden incluso la barrera entre la vida y la muerte. Mientras los hospitales sigan siendo lugares de vida y muerte, de esperanza y dolor, la figura de la planchada continuará viva en las historias de quienes trabajan o son atendidos allí. Su leyenda no solo habla de un fantasma, sino de la humanidad misma, de nuestras fallas, nuestras pasiones y nuestro eterno deseo de enmendar los errores del pasado. En el corazón de Monterrey, Nuevo León, se encuentra una de las construcciones más emblemáticas y misteriosas de la región, la Casa de los Tubos. Este edificio, ubicado en el municipio de Guadalupe, ha sido objeto de innumerables leyendas, historias y teorías que buscan explicar su extraño diseño y los trágicos eventos que presuntamente ocurrieron allí. A lo largo de las décadas, su peculiar forma tubular y su inacabada construcción han servido como telón de fondo para relatos de terror que han cautivado la imaginación de generaciones enteras. La historia de la Casa de los Tubos comienza en la década de 1970, cuando un empresario regiomontano decidió construir una vivienda especial para su hija, quien sufría de una discapacidad que le impedía caminar. El sueño del empresario era crear un hogar accesible y seguro para su hija, por lo que contrató a un arquitecto que diseñó una casa con rampas amplias que conectarían los diferentes niveles de la propiedad. Este diseño, compuesto por estructuras cilíndricas que se asemejaban a tubos gigantes, tenía como objetivo eliminar las barreras arquitectónicas y proporcionar un entorno funcional y moderno. Sin embargo, desde el inicio, el proyecto enfrentó problemas. Los trabajadores que participaron en la construcción comenzaron a reportar eventos extraños, herramientas que desaparecían, ruidos inexplicables y una sensación constante de ser observados. Algunos incluso afirmaban haber visto sombras moviéndose por los pasillos a medio construir. Aunque estos relatos se atribuyeron inicialmente al cansancio y al estrés, pronto se convirtieron en una fuente de tensión entre los trabajadores. El evento que marcó el destino de la Casa de los Tubos, según la leyenda, ocurrió durante una visita de la hija del empresario al sitio de construcción. La joven estaba entusiasmada por conocer el hogar que su padre había diseñado para ella. Durante el recorrido, probó las rampas en su silla de ruedas, mientras el empresario y los trabajadores observaban. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. La leyenda cuenta que, mientras descendía por una de las rampas principales, su silla de ruedas perdió el control y la joven cayó desde una gran altura. El impacto fue fatal. El empresario, devastado por la pérdida de su hija, decidió abandonar el proyecto de inmediato. La casa, a medio construir, quedó desierta, y con el tiempo, su estructura tubular comenzó a deteriorarse. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran historias sobre sucesos paranormales en la Casa de los Tubos. Vecinos y curiosos afirmaban escuchar ruidos provenientes del interior de la construcción abandonada, a pesar de que no había nadie viviendo allí. Uno de los relatos más comunes
es el sonido de ruedas rechinando sobre las rampas, como si la joven que perdió la vida continuara recorriendo su futuro hogar. Algunos testigos aseguraron haber visto la figura de una niña en las ventanas o en las rampas, mientras que otros afirmaban escuchar lamentos y risas infantiles durante la noche. Estas historias comenzaron a atraer a aventureros y aficionados a lo paranormal, quienes visitaban la casa en busca de pruebas de las apariciones. Otra parte de la leyenda, que ha contribuido a la fama macabra de la Casa de los Tubos, son los presuntos accidentes que ocurrieron durante su construcción. Se dice que varios trabajadores murieron en circunstancias extrañas. Algunos cayeron desde las alturas, mientras que otros sufrieron accidentes con las herramientas. Estas muertes alimentaron la creencia de que la casa estaba maldita desde el principio. En un caso en particular, se cuenta que un trabajador desapareció misteriosamente durante su turno nocturno. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero los compañeros afirmaron haber escuchado gritos desgarradores momentos antes de su desaparición. Además, hubo relatos de un supervisor que encontró marcas inexplicables en las paredes, como si alguien hubiera intentado arañarlas desesperadamente. Con el paso de los años, la Casa de los Tubos se convirtió en un destino popular para exploradores urbanos y curiosos que buscaban experimentar el misterio de primera mano. Algunos grupos que ingresaron al lugar reportaron experiencias inexplicables, como cambios bruscos de temperatura, objetos que se movían solos y sombras que parecían seguirlos por los pasillos. Uno de los relatos más famosos es el de un grupo de adolescentes que visitó la casa durante una noche de luna llena. Mientras exploraban los niveles superiores, escucharon el sonido de una risa infantil que parecía provenir de todas direcciones. Uno de ellos aseguró haber visto una figura blanca que desapareció rápidamente por una de las rampas. Aterrados, huyeron del lugar y juraron no volver nunca más. Otro relato menos conocido involucra a un grupo de investigadores paranormales que llevaron equipo especializado para registrar actividad sobrenatural. Durante su visita, captaron grabaciones de voces susurrantes que decían frases como «No te vayas» y «Ayúdame». También reportaron fallos inexplicables en sus cámaras y sensores. En varias ocasiones, las autoridades locales han considerado demoler la Casa de los Tubos debido a su estado ruinoso y al peligro que representa para los curiosos. Sin embargo, cada intento de demolerla ha sido detenido por razones inexplicables. Desde problemas legales hasta fallos mecánicos en el equipo de demolición, parece que el destino de la casa está marcado por una resistencia misteriosa. Por otro lado, algunos defensores de la preservación histórica han argumentado que la casa debería mantenerse como un testimonio de la arquitectura experimental de la época y como un punto de interés cultural. Incluso han propuesto convertirla en un museo o en un espacio dedicado a la investigación paranormal. La Casa de los Tubos ha sido objeto de análisis tanto por parte de investigadores paranormales como de psicólogos. Algunos sugieren que las experiencias reportadas en el lugar pueden ser el resultado de la sugestión colectiva y el efecto que el diseño inusual de la casa tiene en la percepción humana. Otros, sin embargo, están convencidos de que los eventos paranormales son reales y que la casa está marcada por las tragedias que ocurrieron allí. Además, los psicólogos han explorado la influencia de la arquitectura en la mente humana, señalando que los espacios curvados y cerrados pueden generar sensaciones de claustrofobia e incomodidad, lo que podría explicar parte de los sentimientos que experimentan quienes visitan la casa. La Casa de los Tubos ha inspirado libros, documentales y relatos orales que perpetúan su leyenda. También ha sido tema de discusiones en programas de radio y televisión, especializados en lo paranormal. Para muchos regiomontanos, es un lugar que representa tanto el misterio como la tragedia, un recordatorio de que hay historias que nunca podrán ser completamente explicadas. Incluso artistas locales han utilizado la Casa de los Tubos como fuente de inspiración para obras de teatro, canciones y pinturas, consolidándola como un icono cultural que trasciende su oscura leyenda. La Casa de los Tubos sigue siendo un lugar envuelto en misterio. Para algunos,
es un simple edificio abandonado. Para otros, es un sitio cargado de energías y recuerdos que se niegan a desaparecer. Sea cual sea la verdad, no cabe duda de que su leyenda continuará fascinando y aterrorizando a quienes se atrevan a explorar sus sombras. Su historia nos recuerda que, a menudo, los lugares guardan ecos del pasado que no pueden ser ignorados, y que el deseo humano por comprender lo desconocido nos lleva a enfrentar nuestros miedos más profundos.